Bienvenido y gracias por estar aquí. Esta noche, con una voz tranquila y un paso lento, te invito a imaginar algo pequeño, persistente y casi inmóvil en la escala de la historia. Un grano de sedimento descansando y derivando en un estuario, respirando con las mareas, más allá del ruido y cerca del sueño. Imagina el agua mezclándose muy despacio, un río dulce que llega desde tierras lejanas y un mar salado que lo abraza con ritmo. Imagina la luz filtrándose a través de una superficie gris, verdosa, la textura suave y fría del agua, un susurro de corriente y el gano paciente dejándose llevar. Si esta compañía serena te ayuda, recuerda dejar un me gusta y suscribirte para que sigamos publicando estas historias somnolientas. Hay también una lista de reproducción en la descripción para que sigas aprendiendo mientras te duermes, sin esfuerzo. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas ahora mismo? Imagina que te acomodas un poco mejor sobre la almohada y que cierras los ojos. Percibes el murmullo pausado de un estuario que lleva siglos practicando la misma respiración. Cuando la marea sube, el agua avanza por los canales, se expande por planicies de fango y ciñe las raíces de los juncos. Cuando la marea baja, el agua se retira en silencio, descubriendo brillos húmedos y dibujos finos en la superficie del lecho. En ese vaivén, un grano de cuarzo o una escama de mica o quizá una plaquita de arcilla se mueve apenas o se queda o se deja suspender lento por capas de agua que cambian de densidad y de salinidad. La vida de este grano es un ciclo tranquilo, repetido y sutil, atravesado por ritmos que no pretenden sorprender, sino continuar. El estuario es un encuentro paciente entre el río y el mar. La palabra se siente suave, estuario, como si contuviera en sí misma un gesto ancho, una mano que acuna. Aquí el agua dulce llega con historias de montaña, de lluvias que se demoraron sobre hojas, de rocas que se desmigajaron con tiempo y frío. El agua salada trae su propio relato, hecho de mareas largas, vientos mar adentro y profundas remolinas que laten muy lejos. En la zona donde se mezclan, nada es rápido. Las diferencias de salinidad organizan capas que se tocan y se separan como mantas finas en un lecho. En algunos estuarios, el mar se desliza por el fondo en forma de cuña salina, tenue y silenciosa, mientras el río corre por encima de esa cuña en camino hacia la desembocadura. En otros, el remolino constante y manso del viento y de las corrientes revuelve y mezcla tanto que ya casi no hay capas distintas, sino una gradación delicada y difícil de notar. Nuestro grano, pequeño y sin prisa, responde a esos matices con un gesto mínimo. A veces se eleva, a veces reposa, a veces rueda apenas el equivalente de medio suspiro. No hay apuro en el origen del grano. Tal vez fue parte de un granito que se fracturó lentamente en una ladera, quizás un cristal que esperó millones de años
antes de que un arroyo lo alcanzara, lo hiciera chocar con otros y lo adelgazara hasta volverlo redondeado. También puede ser una escama de arcilla formada por láminas microscópicas, livianísima, que se adhiere a otras escamas cuando el agua se vuelve más salada, formando pequeños agregados blandos. Sea cual sea su forma, el grano ha viajado un largo camino hasta el estuario. Pero ahora, la palabra viaje se vuelve extraña, porque aquí avanzar no es tanto ir hacia algún sitio, sino participar del ritmo. La corriente lo sostiene un poco, la marea lo trae de vuelta. El agua quieta de la pleamar lo deja caer con suavidad, como si el mundo le ofreciera cada día y cada noche una cama distinta a la misma hora. Si te fijas en la textura del fondo, puedes imaginar superficies onduladas, crestas pequeñas como arrugas en una sábana. Esas ondulaciones, que a veces parecen dunas mínimas, nacen de la suave conversación entre la corriente y el sedimento. Cuando la velocidad del agua alcanza lo suficiente para desplazar los granos que reposan en el lecho, estos se levantan unos milímetros o unos centímetros, rebotan y vuelven a posarse. Y en esa danza, que no levanta voz, se van apilando en crestas y valles. Si el grano es algo más grueso, si es arena fina, podría participar de ese deslizamiento cercano al fondo, rodando o saltando en un movimiento que los geólogos llaman salteo. Si es silto o arcilla, quizás se quede más tiempo en suspensión, encontrando en el agua un sostén dulcemente viscoso, hasta que la energía disminuya y el sedimento suspendido comience a caer otra vez, copo a copo, hacia el reposo. Lo que guía estos pequeños gestos es una combinación de fuerzas que puedes imaginar como manos invisibles. La gravedad que llama, el empuje del agua que invita a seguir, el roce con otros granos que provoca detenciones suaves, la forma del grano que decide si resiste un poco más o un poco menos. Si es una plaquita de arcilla, plana y delicada, se vuelve más fácil de sostener en el agua. Si es redondeado y pesado, tal vez caiga con más decisión cuando todo se vuelve quieto. La salinidad, esa presencia silenciosa del mar, transforma el comportamiento de las arcillas. Al acercarse al agua salada, comienzan a unirse en pequeños racimos llamados flóculos, más densos y más dispuestos a caer cuando el vaivén del agua se relaja. Así, de día y de noche, por años, esas pequeñas decisiones físicas se repiten con precisión casi ritual. En la pleamar, cuando la marea ha llegado a su altura y el movimiento parece suspenderse, el grano percibe una quietud particular. En ese intervalo breve, que los marineros llaman agua muerta, el fondo respira hondo, lo que estaba en suspensión se posa. Lo que estaba enrollado entre granos vecinales se destaca y se reacomoda. Por unos minutos, el estuario parece un cuarto amplio y silencioso. Luego, de nuevo, la marea comienza a retirarse. El descenso del agua es lento, disciplinado. Las corrientes encuentran sus caminos
desconocidos. Un canal estrecho que queda delineado. Una planicie de lodo que se revela como un espejo gris perlado. El grano se desplaza, quizá unos centímetros, quizá nada. A lo largo de cientos de marea altas y bajas, el resultado neto puede ser 0 u otra cifra tenue, casi indistinguible de la inmovilidad. Si te introdujeras un poco más en esta escena, verías seres diminutos dibujando galerías bajo el lecho, casi sin perturbar la quietud general. Gusanos que toman granos, los digieren, los sueltan un poco más allá en pellets delicados. Pequeños cangrejos que con movimientos mesurados remueven lo superficial para buscar alimento. Bivalvos que filtran y, en ese filtrado, enriquecen el agua con su trabajo silencioso. Todo lo hacen sin prisas, de modo que para nuestro grano el mundo se mueve en ondas lentas que lo reacomodan sin sobresaltos. La superficie del sedimento, delicadamente tapizada por una película viva de bacterias y microalgas, también participa. Estas microalgas, diatomeas y otras formas, segregan sustancias pegajosas, como un gel tenue y tibio, que vuelve más cohesionados los granos, tan cohesionados que la corriente debe ejercer una caricia un poco más firme para volver a moverlos. En las mañanas claras, esa alfombra microscópica produce oxígeno y deja un brillo verde en lo que, sin esta vida, sería solo un barro gris. Cuando llega la noche, la misma alfombra respira, toma oxígeno y el equilibrio se mantiene en una balanza que no se ve, pero que suavemente opera. Las estaciones también pasan por el estuario. En invierno, el río trae más agua, más fresca, más pesada de lluvia reciente. En verano, el caudal baja y la influencia del mar se insinúa un poco más adentro. El grano lo percibe como quien percibe el aire de una habitación. Unos días el agua sabe más a sal, otros sabe más a río. En primavera, tal vez llegue una pequeña crecida y durante unas mareas la energía alcance para mover más sedimento. Después, todo vuelve a su centro. También hay ciclos más largos, como el de las mareas vivas y muertas, causadas por la alineación del Sol y la Luna. Cuando la Luna y el Sol tiran juntos, las mareas vivas son más amplias, y la corriente, aunque sin violencia, tiene un poco más de fuerza. En las mareas muertas, por el contrario, todo parece más tenue. Menor diferencia entre pleamar y bajamar, corrientes perezosas, descanso extendido y quizá un poco más de deposición. El grano, sin apuro, acepta ambas circunstancias, y su historia se escribe en capas finas que registran estas alternancias. Imagina ahora una zona dentro del estuario donde el agua, por la mezcla de corrientes y salinidad, retiene más tiempo los sedimentos en suspensión. A veces se la llama la zona de turbidez máxima. No es una pared ni un lugar exacto, sino una franja que se desliza con las estaciones y con las mareas. Allí, las partículas finas encuentran un refugio temporal y, a la vez, una pequeña trampa. Suben un poco con la marea de lleno,
Se detienen cuando el empuje pierde entusiasmo, bajan con la marea de vaciante y a menudo regresan casi al mismo sitio. Este ir y venir, casi simétrico, tiene normalmente una ligerísima asimetría, tan pequeña que necesita muchas repeticiones para notarse. Esa asimetría, causada por diferencias sutiles en los tiempos de caída y de relevantamiento del sedimento, puede empujar el balance neto hacia un lado. Es un empuje que se mide en metros al año o menos. Para el grano, eso significa que en décadas puede recorrer apenas una distancia que en un paseo darías en unos pocos pasos. Por eso, en estas aguas, hablar de siglos tiene sentido. Con un ritmo de mareas de 2 veces al día, la paciencia del grano se vuelve un ejemplo. Un día es igual a otro, con pequeños matices, y en ese parecido reposan su calma y su permanencia. Si pudieras ver el agua de cerca, descubrirías un ballet microscópico. Las arcillas, placas tan finas como el polvo del sueño, giran lentamente, se acercan, se tocan, se repelen y, en presencia de sal, se atraen más y se floculan. Esos flóculos no son sólidos, sino conjuntos blandos que aprenden a caer un poco más deprisa cuando el agua está en reposo, pero que vuelven a desarmarse si la corriente insiste. Esta dinámica le agrega un pulso suave al comportamiento del sedimento cohesivo. En la práctica, cada marea, chaqueo de aguas arriba y abajo, cada día de calma o de viento tenue, van moldeando la consistencia del fondo. A veces, el lecho se vuelve más firme, como una arcilla compacta que resiste otras, se licúa un poco, se deja cortar como crema con una cuchara. Donde dominan las arenas, la respuesta es diferente. La arena no se pega, cae y se apila siguiendo dibujos más nítidos, con laminaciones cruzadas que se forman como las espigas de una tela. El grano de arena, si lo es, aguardará con paciencia en el seno de estas pequeñas estructuras, como en una cajita con paredes amigables. También es importante el calor del día y el fresco de la noche. El agua más cálida suele ser más ligera, la más fría un poco más pesada. Junto con la salinidad, la temperatura define pequeñas capas de densidad que, aunque no se vean, guían el camino del grano. En verano, el estuario puede desarrollar una estratificación ligeramente más marcada. Esa separación tenue hace que, a veces, la energía que llega desde la superficie no alcance a perturbar el fondo, y el sedimento reposa con mayor plenitud. Cuando sopla una brisa sostenida, sin apresuramientos, el viento mezcla ese escalonado y le devuelve al sistema una elegancia uniforme. Los días en calma, las aguas parecen un espejo y el grano cae con serenidad si alguna corriente ligera lo elevó. De noche, el silencio ayuda a pensar en la química que ocurre en el interior de los sedimentos. Cerca de la superficie, el oxígeno del agua penetra un poco, apenas unos milímetros, quizás centímetros, y allí
Las bacterias que respiran oxígeno trabajan con gusto. Más abajo, donde el oxígeno ya no llega, otras bacterias, amantes de ambientes diferentes, usan otros compuestos. Ese paso lento, desde lo oxigenado hacia lo reducido, se pinta en la sedimentación como un degradado de color sutil. Marrones delicados arriba, tonos más oscuros y grises, a veces un leve toque de negro donde el hierro y el azufre se juntan para formar un mineral llamado pirita. Nada de esto ocurre de golpe. Es un tránsito silencioso, pausedo, estable. Nuestro grano observa desde su escala microscópica y se deja acompañar. Cada movimiento del grano es pequeño, pero al cabo de muchos, muy muchos, se dibujan en el lecho líneas, capas y marcas. La marea crea laminaciones rítmicas, sutiles, que guardan en su repetición una música visual. En días de mareas vivas, las capas pueden ser un poco más gruesas. En días de mareas muertas, más finas. Una tormenta ocasional podría llegar desde mar adentro con oleaje amplio, que aquí, atenuado por las orillas y las planicies, se reduce a un pulso firme y aún así, el estuario filtra las prisas del océano con su propia paciencia. En esas ocasiones, un poco más de arena se desplaza. Algunas ondulaciones se alisan y otras aparecen donde antes no estaban. Después, el ritmo cotidiano lo vuelve a todo familiar. El grano aprende que nada se pierde de golpe, pero nada se queda para siempre igual. Es otra manera de descanso, saber que la variación cabe en la tranquilidad. Si prestas atención al olor, habría un perfume tenue, mezcla de sal, plantas acuáticas, barro húmedo y un toque casi dulce que viene de la materia orgánica en transformación. En los canales, el agua puede mostrarse más clara o más turbia según el momento. Los rayos de sol entran oblicuos y acarician pequeñas partículas suspendidas que devuelven brillo como polvo dorado. La calma del fondo invita a otros visitantes, aves que bajan con la marea, caminan sobre las planicies de fango, dejan huellas suaves que el agua borra sin prisa, pastos de mar, si el estuario los permite, mecen sus hojas planas y verdes, frenan la corriente lo justo para que algunos granos se queden, creando pequeños paraísos para camarones minúsculos y caracoles que ofician de jardineros invisibles. En los límites con la tierra, los juncos y las plantas halófitas amansan todavía más el flujo, hacen que el sedimento se deposite y con el tiempo elevan lentamente el nivel del suelo. Es un trabajo de décadas, quizás siglos, y está hecho de millones de granos que, como el nuestro, aceptan una vida de casi quietud. El grano, mientras tanto, a veces entra en un pequeño copo de lodo, pegado por esas sustancias gelatinosas que segregan bacterias y microalgas. Dentro de ese copo se siente rodeado, y el conjunto cae un poco más rápido hacia el fondo. En otras ocasiones se libera. Tal vez un pez que busca alimento agita las primeras capas del sedimento con un movimiento leve de sus aletas, apenas suficiente para levantar algunos granos. Un cangrejo abre un túnel y la tierra removida trae consigo partículas que vuelven a distribuirse con gracia.
Cada reorganización es un capítulo mínimo, un apunte delicado en el cuaderno de la historia. Después de un tiempo, las huellas del episodio desaparecen, se integran a la textura general, que siempre intenta volver al equilibrio. En lugares donde el mar entra un poco más, el agua en el fondo tiende a ser más salina y en ocasiones más densa. Si el río está caudaloso, ese fondo salino puede quedar casi inmóvil y la parte superior, más dulce, moverse por encima con cierta independencia. Entre ambas, una capa de transición, como una sábana vaporosa, puede oscilar. Allí, un grano en suspensión podría sentirse atrapado como si el agua lo acunara en ese límite durante un rato. Cuando el viento sopla con constancia, esa separación se debilita y el estuario se vuelve más uniforme. La uniformidad trae su propia serenidad. Todo es más predecible. Las partículas más finas saben que, sin grandes sobresaltos, el día terminará con ellas de vuelta en el lecho. A veces, la historia del grano se cruza con la historia de las personas. Un puerto cercano se mantiene con canales dragados para que los barcos, que también prefieren caminos amables, pasen sin dificultades. El dragado es una actividad paciente en su propia escala, y aunque mueve mucho sedimento cuando actúa, el estuario, con su persistencia y su modo de absorberlo todo en su pulso, vuelve a equilibrar el reparto con los días. Es posible que nuestro grano viaje entonces a un sitio distinto, depositado en un área designada donde la naturaleza termina por acomodarlo y con el tiempo por invitar plantas, bichos y bacterias a poblar ese nuevo hogar. En otros casos, el grano continúa en el canal original, siguiendo mareas como quien sigue relojes antiguos. Se vuelve parte de obras más grandes sin dejar de ser un detalle casi imperceptible y sin renunciar a su ritmo. Las noches de luna llena hacen un espejo más claro sobre las aguas. La luz pleada recorta las orillas en sombras suaves y la superficie del estuario parece una piel tranquila. Hay sonidos que se repiten, el crujido ocasional de una rama que cae al agua, el paso lejano de un ave, el rumor de una fuente de agua dulce que entra por un recodo. En el fondo de esa escena, nuestro grano, con su vida de casi silencio, añade su pieza a un rompecabezas que nadie apura. Llega el amanecer y la luz oblicua revela pequeñas olas, filigranas en la arena, patrones de lodo que cuentan cómo los hilos de agua laminaron la superficie durante la noche. Cuando el nivel sube en la pleamar, el mundo se recoge. Cuando baja, se revela así una y otra vez. En profundidad, cuando el grano queda enterrado más de lo habitual, la presión del sedimento superior lo obliga a asentarse con más firmeza. Los poros de agua entre los granos se ajustan. El conjunto pierde algo de volumen y decimos que el sedimento se consolida. En esa consolidación no hay apremio. Día tras día, la columna de partículas que hay arriba ejerce una compresión tan suave como constante. Las bacterias transforman lentamente
la materia orgánica atrapada entre los granos, liberan gases minúsculos que a veces forman burbujas y, de a poco, esas burbujas encuentran salida. Todo ocurre sin sobresaltos, sin ruidos que interrumpan. La química del sedimento, tan asociada a las vidas microbianas, va cambiando al compás de lo que puede y de lo que no puede respirar. El hierro, si lo hay, puede combinarse con azufre y formar pequeñas esferas brillantes de pirita escondidas. El grano, si es de cuarzo, permanece inerte, estable, como un testigo amable que no exige atención. Cada tanto, un episodio de viento más persistente levanta pequeñas olas que, al entrar en aguas someras, tocan el fondo con un roce más decidido. Esas oscilaciones causan que el sedimento superficial se reacomode. Las crestas de arena, si estaban altas, se aplanan un poco o se desplazan con elegancia. El lodo se renueva en la superficie y ofrece un lienzo fresco a la alfombra de microalgas, que pronto vuelve a colonizar. En la semana siguiente, todo luce otra vez familiar. Hay una cualidad hospitalaria en el estuario. Cualquier alteración leve se absorbe, se metaboliza, se integra. En este universo, el cambio y la calma no son opuestos, sino socios, las que la historia toma una forma casi musical. El ritmo de la marea diaria, con su repetición breve, marca el compás principal. Sobre ese compás, el ciclo quincenal de mareas vivas y muertas aporta una melodía que sube y baja. De fondo, los cambios estacionales introducen variaciones lentas y aún más atrás, la orquesta de ciclos largos, de años y décadas, suma notas profundas. El grano escucha esa música con su cuerpo de mineral, respondiendo con su propio pulso. Elevarse, pósase, deslízase 1 milímetro, quedarse quieto. La belleza de esta música es que puede durar siglos sin volverse estridente, y que su elegancia proviene de la repetición. En ese tejido de tiempo, el grano puede quedar atrapado en un laminado, como una página dentro de un libro incompleto. La lámina siguiente lo cubre un poco, y el perfil de porosidad y de química a su alrededor cambia. Si un gusano excavador pasa cerca, mezcla parte de esa lámina y el grano se libera otra vez a la capa activa, donde las mareas lo toman de nuevo. Este ida y vuelta tiene algo de cuna infinita. Para el grano, décadas pueden transcurrir en un radio de apenas metros. El estuario es un espacio de residencia larga. Muchos ríos traen millones de granos por día. Muchos regresan al mar, pero no todos. Y los que se quedan encuentran que quedarse también es una forma de viaje. Hay estuarios de muchos tipos. Algunos son ahogados por el mar y con el tiempo se rellenan de sedimentos, transformándose en llanuras, marismas, y luego, tal vez en tierras que se ven sólidas bajo los pies. Otros, con mayor energía, permanecen como canales abiertos. En unos domina la arena, en otros el lodo, todos la mezcla de agua salada y dulce, y el tiempo
hacen el trabajo lento de cambiar el paisaje sin prisa. El grano aprende, si es que un grano puede aprender, que la paciencia es una herramienta geomorfológica. Con paciencia, los bordes se alisan, los huecos se llenan, las alturas se moderan. Ninguna línea es dura eternamente, todo se redondea, se integra, se amansa, piensa en la luz que entra un día nublado, difusa con un gris amable. En esa luz, los colores del estuario se apagan un poco y paradójicamente se vuelven más ricos. El verde de los juncos se mezcla con el pardo del lodo. El agua se vuelve plata y los bordes se pierden en una acuarela tranquila. Nuestro grano, en el fondo de ese cuadro, es un punto silencioso. Si por un momento pudiera hablar, diría que cada corriente que lo roza es un recordatorio de que el movimiento puede ser pequeño y aún así significativo. La quietud que lo recubre en la pleamar es el otro recordatorio, el de que el descanso forma parte de todo proceso. El grano vive de ambos, del leve impulso y del leve reposo. Los científicos que estudian estas cosas, a menudo, se acercan con instrumentos que también parecen hablar en voz baja. Miden la velocidad del agua con sensores que laten como un corazón adormecido. Toman muestras del fondo con cilindros que bajan con cuidado y las devuelven a la superficie intactas, como un trozo de pastel que queda entero en la cuchara. Observan bajo el microscopio los flóbulos en cámaras que no perturban. Hacen preguntas delicadas. ¿Cuánto tarda en decantar una partícula de cierto tamaño? ¿Cuánta fuerza necesita una corriente para levantar un grano que reposa? ¿Cuánta cohesión aporta esa película transparente que dejan las microalgas? Responden con números que también suenan a susurro. Milímetros por segundo, gramos por litro, pascles. Así, poco a poco, la historia que el grano vive se traduce a historias que las personas pueden leer y entender. Nada en ese proceso requiere voces altas. Es más bien como leer junto al lecho en voz baja, a la luz de una lámpara que no encandila. A su manera, el estuario también escribe. Escribe en el fondo, en capas, y escribe en la orilla, en franjas de sedimento que suben o bajan con los años. Escribe en los tallos de las plantas, que crecen justo lo suficiente para que la marea no las cubra por completo, guardando un equilibrio fino entre deposición y crecimiento. Escribe en los microorganismos que, con sus preferencias por ciertas temperaturas o salinidades, dejan pistas microscópicas que, vistas con paciencia, revelan temporadas antiguas. Nuestro grano puede no saberlo, pero su presencia en cierto nivel, rodeado de ciertas compañeras, contará algún día el estado del estuario en un momento del pasado. Quizás alguien, en un futuro que ahora es impensable, cortará una columna de sedimento e interpretará sus páginas como quien recorre un diario íntimo. Allí, el grano será un punto más, una sílaba, suficiente para sostener parte de la oración. Con el paso de más tiempo, si el grano permanece enterrado, los cambios sutiles pueden sumarse. El agua de poro,
que ocupa los pequeños espacios entre partículas, fluye muy lentamente bajo la presión de las mareas y del propio peso del sedimento. Ese flujo arrastra iones, minas invisibles de calcio, magnesio, hierro, que pueden concentrarse y con paciencia precipitar como cementos. Los cementos, al cabo de años y décadas, comienzan a tocar los granos, a unirlos por puntos, todavía sueltos, como puntadas largas. El conjunto se hace un poco más firme. No es una roca aún, no en la escala de siglos, pero tal vez miles o millones de años después lo sea. El grano, mientras tanto, siente apenas que su libertad se modera, que levantarse luego de reposar se vuelve más difícil. Tal vez, cuando llegue la marea, requiera ahora un poco más de energía para volver a danzar. En ese pequeño detalle podrías imaginar una sonrisa. El mundo continúa su marcha lenta. La historia humana, en su voz más suave, se superpone otra vez. A veces se restauran marismas para que vuelvan a respirar como antes, para que el estuario recupere sus esponjas naturales que absorben las aguas altas y protegen a la costa. Se colocan estructuras que apaciguan la energía del agua, que invitan al sedimento a quedarse y construir suelos que sean hogar para aves y peces. El grano obedece con gusto a estas invitaciones. Encuentra tallos jóvenes, sombra, y corrientes que, por diseño, prefieren depositar a levantar. A veces, por el contrario, las obras necesitan despejar canales para la navegación y el grano se ve llevado a otro lugar. En ambos casos, el ritmo se reencuentra. El estuario tiene formas de agradecer lo que le permite seguir siendo estuario, una mezcla que respira. Ahora, permítete volver al grano, que sigue su vida de círculos suaves. Cada tanto, un día despejado y frío llega con aguas más densas. Ese día, las partículas caen un poco más deprisa y el fondo puede ganar una finísima capa nueva, casi imperceptible para el ojo. En otro momento, el agua se vuelve un poco más cálida, más ligera, y una brisa vespertina mezcla lo suficiente como para que lo depositado vuelva a levantarse, con elegancia, sin sacudidas. Si escuchas dentro de ti un ritmo respiratorio parejo, el estuario podría estar acompañándolo con su propio latido, subir y bajar, traer y llevar, todo con la misma cadencia que te arrulla. Imagina otra vez la textura del lecho, el brillo húmedo, los dibujos en la arena, el gel tenue de las microalgas como una película invisible, el grano, a veces en el centro de un flóculo, a veces libre, a veces apretado entre dos granos vecinos, pasa los años sin urgencia. En un recodo donde la corriente pierde entusiasmo, quizás exta un banco de lodo de bordes suaves. Allí, en la bajamar, se ven pequeñas grietas cuando el sol calienta y surcos finos dejados por el escurrimiento de una delgada lámina de agua que parte rumbo al canal principal. En la pleamar, todo vuelve a cubrirse, las grietas se borran y el banco ofrece su superficie a pequeños caracoles y a larvas de cangrejo. De noche, quizá un pez aguja
una silueta delgada, pasa como una sombra en el agua sin alterar los sedimentos. El grano, inmerso en esta coreografía sin sobresalientes, celebra con su quietud el sencillo transcurrir de los días. A mayor escala, el clima varía. En algunas décadas, los inviernos traen un poco más de agua, en otras, un poco menos. La línea de costa respira con esa variación, avanza, retrocede, sin prisa. El estuario acompaña, se adapta, reacomoda el sedimento donde hace falta. Si sube un poco el nivel del mar, el estuario puede migrar tierra adentro y con él migra el campo de juego del grano. Ese retroceso es tan lento y tan suave que la vegetación encuentra la manera de reconstruir su lugar, de seguir ofreciendo raíces y tallos para atrapar partículas, de seguir albergando vida, de seguir generando colchones suaves donde el grano podría quedar atrapado con agrado. Es como si el mundo evitara sacudidas para ayudar a que el sueño no se rompa. Con el tiempo, el grano aprende las horas. Quizás no de manera consciente, pero su cuerpo se llena de marcas invisibles, de pequeñas abrasiones que sugieren cada encuentro, cada roce. El borde del grano, si es de arena, se redondea todavía más con los años, volviéndose menos puntiagudo, más amable. Ese redondeo hace que ruedar sea más fluido y menos ruidoso, que posarse sea más fácil. Si es una plaquita de arcilla, su historia es diferente. Puede plegarse dentro de flóculos más grandes o ser presionada en la matriz de lodo y quedar protegida por capas que la apaciguan, que la guardan como se guarda algo valioso en un fieltro. Ambos destinos comparten la misma enseñanza. En el estuario, la delicadeza es fuerza. En este paisaje, la gravedad no es mandona. Apenas insiste, la corriente no es impaciente, solo mira. La salinidad no grita, convence, todo llega a su punto con un guiño. El grano, aceptando, se acomoda. Podrías considerarlo un filósofo de su lugar si fuera más grande y tuviera voz. Le basta con existir y responder a lo inevitable con la mejor quietud posible. El estuario es un lugar de intercambios. El río trae nutrientes y sedimentos, el mar, sales y mareas. La vida en medio aprovecha esa mezcla para prosperar. Una planta halófita se alimenta de la alternancia. Un pez pequeño se refugia entre raíces. Un ave encuentra alimento en los lodos cuando la marea baja. Cada una de estas vidas imprime sobre el sedimento una huella que el grano conoce con los ojos cerrados. Una presión aquí, un surco allá, una sombra bajo la cual el agua fluye más lenta, y entonces el grano se posa con facilidad. En este diálogo nadie levanta la voz, ni siquiera el tiempo, que a veces en otros relatos aparece como un relámpago. Aquí el tiempo se estira y bosteza, se sienta, nos mira con paciencia y nos invita a acomodarnos mejor. Si sientes que tus párpados pesan un poco, es el momento perfecto para permitir que la historia se haga aún más lenta. Imagina que el grano, durante una marea, entra en una pequeña grieta del lodo recién formado. Allí
encuentra protección extra. Durante varios ciclos, la corriente que pasa por encima no logra entrar a esa grieta y el grano permanece a resguardo, como en un bolsillo oculto. De a poco, la grieta se rellena con partículas más finas, con geles microbianos, con lo que el estuario decide depositar. A meses vista, esa grieta ya no es grieta, es sedimento, y el grano está enterrado unos milímetros más. No es un cambio grande, pero para él la diferencia es clara. Su interacción con las corrientes se reduce. Puede permanecer así durante mucho tiempo, hasta que un animal cavador, en un gesto lento e incansable, mezcla a su paso las capas superficiales y lo devuelve al contacto con el agua en movimiento. Y entonces la historia recomienza. En ocasiones, el agua dulce del río trae consigo restos de hojas, partículas de suelo, diminutos fragmentos de plantas. Esa materia orgánica, amable y discreta, se integra al lodo y se vuelve alimento para bacterias que trabajan sin cese. Les gusta el anonimato, habitan el interior de los poros, se mueven como nubes lentas, producen cambios químicos que, por ejemplo, transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso, que se va con el agua, o reducen el sulfato cuando falta oxígeno. El resultado, en superficie, es la continuidad. No hay estallidos ni luces. Hay trabajo paciente que sostiene el ritmo. Cuando el sol calienta, el lodo superficial se vuelve un poco más plástico. Una pisada pequeña lo deforma y luego, al volver el agua, la huella se suaviza hasta desaparecer, como si no hubiera pasado nadie por allí. Cuando el aire es frío, esa plasticidad se modera y el lodo se torna más firme al tacto. En ambos casos, el grano sigue obediente a su entorno. Si se encuentra muy superficial durante una bajamar y el sol hace su tarea durante horas, el agua en el lodo puede evaporarse delgada, lentamente. Eso puede formar una costra muy fina que la pleamar siguiente disolverá, integrándola de nuevo. Son texturas que pasan y que dejan detrás un poco de memoria en la estructura del sedimento. También hay diferencias espaciales que podrías imaginar moviéndote con calma. En el canal principal del estuario, la energía del agua deja los fondos más limpios de lodo y mantiene ondulaciones de arena más definidas. En las orillas y planicies, resguardadas por la vegetación o por la distancia al corazón del flujo, predomina el lodo. Si te desplazas unos metros, el mundo ya es otro en miniatura. Más arcillas aquí, más arena allá, más vivos en un rincón, menos en otro. El grano podría vivir toda su vida en un cuadrado de pocos metros, y sin embargo, conocer escenas distintas según el punto exacto. Esa variabilidad es una forma suave de aventura. En medio de la tarde, a veces, la brisa sopla desde el mar hacia adentro, trayendo olores frescos y un ligero arrugado en la superficie del agua. Ese arrugado, multiplicado en miles de rasgos pequeños, produce microcorrientes en el fondo
que mueven con suavidad los granos sueltos. En la noche, cuando la brisa se calma, la superficie se alisa y el fondo también descansa. En ese silencio, si estuvieras muy atento, podrías imaginar el sonido vacío del lodo asentándose, con un crujido imperceptible, reacomodando su estructura interna para buscar un estado un poco más cómodo. No hay prisa en el acto. Es apenas un suspiro material. A veces, desde el río, llegan pulsos de agua más turbia por una lluvia que ocurrió días atrás en la cuenca. Esos pulsos traen sedimento en suspensión y el estuario los recibe con su calma habitual. Una parte se asienta en las planicies cuando la marea se queda quieta. Otra, más fina, se mantiene un tiempo en danza con el vaivén salino, sumándose al coro de la turbidez máxima. En el transcurso de semanas, ese sedimento nuevo se integra al existente, como si encontrara su sitio natural. Nuestro grano se ve de pronto mezclado con granos más jóvenes, y esa mezcla crea pequeñas irregularidades que hacen más interesante el lugar. Con los años, puede aparecer una colonización más firme de vegetación en una planicie cercana. Los tallos se multiplican con cada marea. El agua que antes fluía más rápido entre tallos aislados, ahora encuentra una malla más densa. Pierde parte de su energía y deposita más. Las raíces entrelazadas estabilizan el lodo, lo protegen de ser erosionado. De este modo, la planicie crece, elevándose milímetro a milímetro. El estuario agradece. Es una estructura que coopera, que amortigua, que guarda algo de sedimento que de otra forma correría más adelante. En ese sitio más alto, las mareas bajan y suben sin cubrirlo del todo. Se forman charcas que se calientan con el sol. Florecen comunidades distintas. Si el grano llega a habitar esa planicie de marisma, su vida se volverá incluso más tranquila. Tal vez solo se mueva en eventos discretos, como una marea viva con viento moderado, y el resto del tiempo permanezca arropado por raíces y por la firmeza pegajosa del lodo vegetado. Cuando pensamos en siglos, pensamos en una lenta acumulación de capas. 1 milímetro por año no parece mucho, pero en 100 años son 10 centímetros. Y en 200, 20. El grano puede, en ese lapso, quedar enterrado definitivamente en una lámina que más tarde ya no participa del vaivén diario. O puede estar en un lugar donde la erosión, aunque suave, compensa la deposición, y entonces su profundidad promedio no cambie tanto, y siga encontrando el borde entre movimiento y quietud. Hay estuarios que, con delicadeza, logran ese equilibrio durante largos periodos. No es que no pase nada. Es que lo que pasa se apoya siempre en lo que pasó antes y prepara lo que pasará después, con continuidad. Imagina que un día, sin sobresaltos, alguien toma un testigo de sedimentos en una planicie. En su interior, en capas finas, se reconocen cambios de textura que corresponden a mareas vivas y muertas, a estaciones, quizá a un gran evento de lluvia. Se reconocen también
fragmentos microscópicos de conchas, granos de polen, rastros de carbón vegetal que llegaron del interior del continente. Ese testigo habla. Dice que el estuario fue más salino un año específico, más dulce otro año. Dice que hubo una comunidad de diatomeas más abundante en una década y otra en otra. Nuestro grano, si está allí, es parte de la evidencia. Su tamaño, su redondez, su asociación con otros granos, todo es información para quien sabe leer sin apuro. La luz cambia durante el día y cada cambio cuenta. Cuando el sol está bajo, los colores se estiran. La superficie de la planicie de fango se tiñe de naranja tenue, el canal profundo parece azul más oscuro y las sombras de los tallos hacen una trama oblicua. Es hermoso, pero de una hermosura que no pide ser celebrada en voz alta. Prefiere la compañía silenciosa, el grano allá abajo y todos sus compañeros reciben esa luz como un cobertor tibio, aunque no la sientan directamente. El calor llega al agua y a la primera capa del sedimento, y basta. A medida que anochece, los sonidos se recogen, el aire se enfría y la marea prepara su próximo movimiento. El guión se repite. Si una persona pasea por la orilla, sus pasos dejan huellas grandes que no tardan en difuminarse. Algunas marcas perduran unas horas, otras menos. De pronto, un pez pequeño salta en la superficie y deja círculos concéntricos que se expanden y se pierden. En otra parte, una rama rosta por la corriente dibuja una línea sobre el lodo húmedo. Nada es definitivo, y eso es precisamente lo que hace al estuario un lugar tan estable. Su estabilidad consiste en la capacidad de ceder y recuperar, de tomar y devolver, en la medida exacta para que siempre se parezca a sí mismo. Llegados a este punto del relato, cuando ya has sentido tal vez que el ritmo del estuario se sincroniza con el tuyo, te invito a un gesto muy breve. ¿Qué tan somnoliento te sientes del 1 al 10? El grano prosigue, y ahora quizá conviene imaginarlo muy de cerca. Si lanzaras una gota de agua con sedimento en un vaso transparente, verías cómo las partículas fines flotan un buen tiempo, mientras las más grandes descienden apenas más rápido. En el estuario, esa escena se multiplica al infinito, pero con suavidad. El tamaño del grano, su forma, su densidad y la densidad del agua le dicen al mundo con qué velocidad le gusta caer. Es una canción simple, pero con variaciones. Las partículas finas, cuando forman flóculos, cambian esa velocidad y la hacen mayor por un rato. Si la corriente aumenta un poco, el conjunto se desarma y otra vez la caída se ralentiza. El resultado es que los sedimentos finos encuentran una manera de quedarse, de no marcharse al primer intento, y por eso las planicies de lodo resisten los días, las estaciones y los años. Cuando dos masas de agua de distinta salinidad se encuentran, a veces se produce una estructura en capas que llama a pequeños movimientos internos.
como si una sábana se doblara y desdoblara sobre sí misma sin arrugarse. En esa frontera delicada, el empuje horizontal puede trasladar el sedimento finito unos metros y luego devolverlo. No hay sobresalto. Es más bien una mecedora donde las partículas se sientan juntas a contemplar la tarde. En otros momentos, el estuario está tan bien mezclado que todo se vuelve uniforme y esa mecedora se guarda por un tiempo. El grano no protesta. Le parece bien cualquiera de las dos modalidades. La química del sedimento es una historia paralela que transcurre a la temperatura de las siestas. Arriba, el oxígeno cerca de la interfaz agua-sedimento permite que la materia orgánica se degrade de una manera. Un poco más abajo, otras vías toman el relevo. A medida que el oxígeno falta, se recurre al nitrato y más abajo al hierro y luego al sulfato. El ritmo es tan lento que se podría confiar en él como si fuera un reloj de arena que siempre es fiel a una gravitación exacta. Esas transformaciones generan y consumen sustancias disueltas que viajan por los poros como corrientes domésticas, que alcanzan escalas mínimas. El grano, siendo mineral y estable, es testigo discreto de estas reacciones. Si fuera calcita o un fragmento de concha, podría disolverse un poco en ciertos puntos y volver a precipitar en otros, ofreciendo superficies que con los años se vuelven más lisas o más rugosas. Si es cuarzo, prefiere la constancia. En la superficie del lecho, las microalgas dejan firmas. A veces, durante el día, producen más oxígeno de lo que el agua puede disolver, y pequeñas burbujas se pegan a los granos. Esas burbujas diminutas eventualmente se sueltan y suben como perlas lentas. En su camino tocan la superficie de algunos granos y los desplazan milimétricamente. Se trata de movimientos menudos que, sin embargo, suman a la coreografía general. Si el grano está justo en el lugar donde una burbuja se desprende, podría sentir un pequeño empujón hacia un lado. Vuelve a caer y listo. Todo queda igual después, y sin embargo, todo se ha movido un poco. Hay instantes en que el estuario permite ver sus líneas de fuerza. Por ejemplo, en la bajamar, pequeños canales se forman sobre la planicie, y el agua que queda los recorre con una velocidad tímida. Estos microcanales, al vaciarse, dibujan líneas serpenteantes que se repetirán, con variaciones, al día siguiente. El grano, si está allí, podría viajar con esa corriente minúscula unos centímetros, sumándose a una constelación de pequeñas estrellas minerales que realizan el mismo trayecto. Final, la marea llena todo. Esas líneas desaparecen bajo el agua y el estuario continúa su respiración. Si los días se vuelven más veros durante una temporada, el aporte de sedimento desde el río disminuye. El mar entonces tiene una voz un poco más fuerte y el frente salino avanza. El grano experimenta periodos más prolongados bajo agua salada y, si es arcilla, se vuelve más proclive a flocular y a asentarse. Con las primeras lluvias, el frente dulce regresa, y las firmas de sal y dulce vuelven a equilibrarse. No es lucha, es conversación.
Dos modos de ser agua se alternan con respeto, negociando cada centímetro de manera tan pausada que, para cuando un acuerdo se inclina, ya se ha notado el siguiente ajuste. Cuando pasan los años, los bordes del estuario, las márgenes donde el agua encuentra la tierra más alta, van cambiando suavemente. En algunas zonas ganan terreno, en otras lo ceden. La vegetación se ubica en los niveles adecuados, donde las raíces quedan ancladas y las hojas reciben los nutrientes del agua. Tallo a tallo el marco se reescribe. Nuestro grano, si habita esa franja, se encuentra rodeado de un mundo cada vez más complejo en estructura y paradójicamente más seguro, porque la complejidad aquí protege y arropa. Si en cambio se halla en el canal principal, su vida se mantiene en el vaivén diario, con ondulaciones nítidas y un tránsito sencillo, sin sorpresas. En quietos atardeceres, el estuario parece entrar en una meditación propia. El movimiento del agua no cesa, pero se reduce a mínimos. Un ceñido cerca de una piedra lisita, un giro débil cerca de una raíz. Estas pequeñas singularidades producen zonas de recirculación donde el sedimento puede entrar en circuito, como si se quedara dando vueltas con parsimonia. El grano, si cae en una de estas celdas, podría permanecer allí largo rato, la marea subiendo y bajando sobre él, con la superficie convirtiéndose en un techo temporal y luego volviendo a ser camino. Esta vida circular no lo cansa. Le basta con seguir el contorno del remolino, con trazar el borde como quien acaricia los límites de un cuenco. A veces, una hoja otoñal cae al agua y se empapa. La hoja que flota primero termina por hundirse. Cuando toca el fondo, tiembla un poco, suelta alguna traza de taninos, deja un aroma ligero. Al cabo de unos días, se ablanda, se fractura, se integra al sedimento. El grano, si queda bajo la hoja, encuentra sombra, un mundo con un poco más de materia orgánica, con bacterias ocupadas en deshacer y rehacer. Esa sombra dura lo que dura la hoja en convertirse en parte del lodo. Luego, el fondo recupera su apariencia habitual. Es una forma de visitar una habitación aledaña, de dormir en una cama distinta por unas noches. En una mañana, la marea viva coincide con un viento no muy fuerte. La conjunción levemente más energética logra mover un poco más de lo habitual. Se forman ondulaciones nuevas en una zona donde antes la superficie era lisa. El grano recorre unos centímetros que no esperaba recorrer esa semana. A la tarde, la energía se calmó y la forma del lecho quedó establecida. El grano ahora descansa en un valle en lugar de una cresta, mirando hacia el mismo norte, bajo el agua que se mueve como un largo pañuelo. Podría pasar meses allí, cómodamente. Si algo hemos aprendido, es que moverse y quedarse son, en este lugar, sinónimos de pertenecer. Las personas a veces se sientan en la orilla, miran el agua y no piensan en sedimentos. Y sin embargo, esa sensación de calma que el estuario transmite proviene en gran medida de la suma de las conductas de millones de granos. Su capacidad de acomodarse, de resistir y ceder en la medida justa, sostiene el paisaje.
Desde esos granos hacia arriba nacen suelos que tienen el grosor suficiente, plantas que pueden arraigarse, zonas de transición donde la energía del mar y del río se disipa sin daño. Cuando el estuario está sano, todo esto sucede con facilidad. Cuando está comprometido, todo se vuelve un poco más tenso. Por eso, cada vez es más común devolverle al estuario su margen, permitirle expandirse en algunos lugares, remover barreras que lo estrechan. Es una política de descanso. Como si al paisaje le estuviéramos ofreciendo dormir mejor. El grano, en su anonimato, recibe estos regalos sin juicio. Quizás hoy está en un estuario abierto, mañana en una marisma restaurada, pasado en un banco de lodo en proceso de consolidación. En cada etapa, el mismo libreto: moverse cuando es lógico, reposar cuando conviene. Tú, que lo observas con el oído medio rendido al sueño, puedes sentir que hay un consuelo profundo en esta sencillez. Si el mundo es complejo, si los días traen torbellinos de información, hay un lugar donde un grano de sedimento te recuerda que la vida también es un intercambio de pequeñas fuerzas y largos reposos, y que en ese intercambio cabe casi todo. Quizá te preguntes, sin convertirlo en una pregunta, ¿qué pasa al cabo de siglos? La respuesta es tranquila. Depende. En algunos estuarios, el grano habrá quedado enterrado lo suficiente como para no regresar al juego superficial durante mucho tiempo. En otros, seguirá en la interfase, disponible para experimentar nuevos ciclos. En la gran escala, el estuario puede colmarse, convertirse en una llanura aún más extendida, en un delta amable. También puede experimentar ajustes por cambios del nivel del mar que, como todo aquí, ocurren más lentamente de lo que solemos imaginar. En ningún caso el grano necesitará correr. Su destino se pliega a la parsimonia del lugar. Si ese grano forma parte de una arena rica en fragmentos de conchas, podría encontrarse con vecinos de calcita y aragonito, minerales que, bajo ciertas condiciones, se disuelven ligero y vuelven a precipitar, dejando sobre sus superficies brillos nuevos, microscópicas costras que con el tiempo se parecen a una pátina. Si en cambio predomina el cuarzo, la química lo respetará, y su textura seguirá siendo un matiz de su historia mecánica. Golpes minúsculos, rozamientos, viajes suaves. En ambos casos, el final del día es el mismo: un descanso sin pretensiones en el lecho. En la noche más silenciosa, el estuario podría estar tan plano que el cielo se refleja con fidelidad. Las estrellas dibujan caminos. Una brisa leve hace vibrar ese espejo y lo vuelve una pintura puntillista. Los insectos que rozan la superficie dejan pistas finas. La marea, siempre atenta, sigue su horario. Bajo todo eso, nuestro grano, inmóvil por ahora, se deja arrullar por la presión del agua que lo rodea. Una caricia constante e isótropa que transmite una sensación de peso amable, como un abrazo líquido que no suelta y que no ahoga. Es la manera que el estuario tiene de decir buenas noches. Con el amanecer, los primeros rayos calientan el agua superficial.
Si la marea baja, esa luz llega un poco más al fondo, pero no mucho. El lodo sigue siendo opaco y protector. El grano se activa solo si el flujo se lo pide. De lo contrario, permanece. Hay belleza en obedecer a reglas tan simples. A veces imaginamos que los sistemas necesitan complicarse para funcionar. Aquí, el funcionamiento descansa en estas solidaridades mínimas, repetidas, que, sumadas, ofrecen una robustez enorme. Si la corriente aumenta, muchos granos colaboran en moverse, y al moverse de manera similar, sostienen curvas, ondulaciones, estructuras que estabilizan el conjunto. Si la corriente cede, esos mismos granos colaboran en colocarse y armar una superficie lisa donde, una vez más, las microalgas y bacterias formarán su película pegajosa. Muchos actores, un guión sencillo, una obra interminable. En el centro del canal, de vez en cuando, pasa un barco a velocidad contenida. La ola que deja es moderada, diseñada para no perturbar. Al llegar a la orilla, esa ola muere con educación, apenas reconfigurando unos milímetros de lodo. El grano toma nota, si se puede decir así, y luego olvida. Un viento de norte trae un olor más frío, un viento de sur más cálido. Las nubes escasas dejan sombras que corren por la superficie. Es una coreografía de tonos y de intensidades que se superponen sin quitarse protagonismo. Y el grano sigue, aquí, siendo. En algún momento de su historia, no es improbable que el grano haya entrado a formar parte de una biopellet, una pequeña esfera o cilindro que un organismo produjo al alimentarse y excretar. Esas estructuras suelen ser compactas y tener una densidad que favorece su deposición. Así, por un tiempo, el grano viaja de esa manera, más protegido de la resuspensión. El pellet, sin embargo, con el tiempo se rompe, se integra, se vuelve solo otro elemento. El grano sale de su cápsula y regresa a la comunidad general. Todo tiene sus temporadas, sin sobresaltos, sin finales abruptos. La historia llega a sus últimas páginas por hoy. El estuario continúa su respiración, nuestro grano continúa su vida de deriva lenta, y tú, si así lo deseas, puedes permitir que tu respiración se adapte a ese patrón. Puedes soltar los hombros, aflojar la mandíbula, sentir la manta como un pequeño estuario personal que arropa, cubre y deja pasar solo lo que conviene. Imagina, una vez más, el agua subiendo y bajando. Imagina, una vez más, la luz ondulando. Imagina una vez más la textura del lodo consolidándose con paciencia. La noche sigue segura, sostenida por el peso amable del mundo. Si ya te estás durmiendo, deja que todo lo demás quede para después. Si aún quedas despierto un poco más, te digo gracias por escuchar, por acompañarnos en este paseo a la velocidad del sueño. Si te gustó este momento tranquilo, recuerda suscribirte y dejar un me gusta. Así podemos seguir publicando con esta frecuencia para acompañar tus noches con historias que descansan. Que descanses también tú, que el estuario de tu habitación te arrulle y que la marea de tu respiración te lleve
lentamente hacia un sueño profundo y apacible